Buenas tardes. Continuando con la reflexión de la carta encíclica Fratelli Tutti, recordemos que hace 8 días meditamos las tendencias del mundo actual que dificultan el desarrollo de la fraternidad universal. A esas tendencias negativas el Papa las denomina sombras de un mundo cerrado. Hoy reflexionaremos el capítulo 2, un extraño en el camino. El Papa cita el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en el que el evangelista narra la parábola del buen samaritano. Una imagen iluminadora, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. A la pregunta de un maestro de la ley sobre lo que debe hacerse para heredar la vida eterna, Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y el maestro le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: había un hombre herido tirado en el camino que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero no se detuvieron, pasaron de largo. Eran personas importantes en la sociedad que no tenían en el corazón amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, pero también puso dinero en su bolsillo y se ocupó de él. Fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Miremos un poquito los personajes de esta parábola. El primer personaje es un hombre herido, tirado en el camino, víctima de un asalto. A veces no nos sentimos como él, malheridos y desamparados por nuestras instituciones, por el gobierno, por las fuerzas del poder, etcétera, la familia, nuestras comunidades. Luego siguen los salteadores. Los conocemos. Son los que en el mundo utilizan la violencia con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. Los que pasan de largo. Son los que se desentienden de los demás, los indiferentes. Entre ellos hay también personas religiosas que creen en Dios pero no viven como a Dios le agrada. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se engañan los que se disculpan diciendo que todo está tan mal, que nadie puede ponerle remedios, y se limitan a decir: ¿qué puedo hacer yo? Estas actitudes se nutren de desencanto y la desesperanza, y no alientan un espíritu de solidaridad y de generosidad. Finalmente aparece el buen samaritano. Con sus gestos el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentros. ¿Con quién nos identificamos nosotros? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿Nos hemos acostumbrado a mirar al costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente? Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Estos son los síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor ajeno. No podemos dejar que nadie quede al costado de la vida. Esto, como cristianos, nos debe indignar. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es la de ser como el buen samaritano. Eso es dignidad. Hoy estamos ante la gran oportunidad de recomenzar, de manifestar nuestra esencia fraterna, la de ser buenos samaritanos, cargando sobre nosotros el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Las dificultades que parecen enormes son oportunidades para crecer y no la excusa para no hacer nada.
Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con la actitud del buen samaritano. Hay que hacerse prójimo del que necesita ayuda. Un día Jesús, juez supremo, nos dirá: fui forastero y me recibieron. Y San Pablo en la carta a los romanos exhortaba: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esta actitud, es capaz de identificarse por el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Para los cristianos, las palabras de Jesús implican reconocer a Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros, por lo cual nadie debe quedar excluido de nuestro amor universal. El Papa lamenta cómo la humanidad ha crecido en distintos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y a los más débiles. Es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la propia dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. En este segundo capítulo, el Papa nos exhorta a que seamos buenos cristianos y a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, con la parábola del buen samaritano, nosotros seamos capaces de acoger, sostener, dialogar con los que están a nuestro lado. Muchas gracias.